Entonces, vamos a ver hoy día algo referente al alma. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es una mente renovada. Porque sí es cierto, es importante el conocimiento, pero el conocimiento no va a ser nada más importante de lo que nosotros somos en esencia. Entonces podemos saber muchas cosas, pero hay algo que va a determinar nuestra salvación, y es tener una mente renovada. Amén. Amén. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12, sabemos que entendemos de este tema, pero es necesario verlo. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Amén. Amén. Entonces, lo que podemos entender y lo que podemos ver, que hoy día estamos en un tiempo donde la gente, y Jesús lo dijo, que el amor de muchos se enfriaría por causa de la maldad de muchos. Amén. Pero también dice que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe, algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Amén. Amén. Apartándose. Y podemos ver muchas profecías bíblicas en el cual podemos ver que en el último tiempo va a haber un enfriamiento espiritual. Amén. Pero el apóstol Pablo llama a la iglesia de Roma, que estaba en Roma, estaba llamándola ¿a qué? A no adaptarse al mundo, a no adecuarse a los conceptos y los criterios del mundo, cómo se mueve la influencia del mundo. ¿Para qué? Para ser transformados mediante ¿qué cosa? La renovación de nuestra mente, en el cual nosotros vamos a verificar, la voluntad de Dios se va a hacer evidencia en nosotros. Amén. Y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Amén. Entonces, algo que estamos viendo sobre, ayer estábamos viendo sobre el discipulado, estamos viendo las traducciones e interpretaciones bíblicas. Entonces, una de las cosas que muchas veces este versículo, conforme al libro de Reina Valera, dice, a la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Y muchas veces se ve eso agradable y perfecto, no desde la mirada de Dios, sino desde la mirada del hombre. Amén. Entonces el libro de Isaías dice que nuestros caminos no son los caminos del Señor, sino los caminos del Señor son más altos. La visión de Dios es más alta. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, que es lo aceptable y lo perfecto. Es teniendo la visión de Dios. Amén. Teniendo los pensamientos de Dios. Y el apóstol Pablo dice que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. El momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, viene la mente de Cristo a implantarse en nosotros. Pero esa mente tiene que crecer. Amén. Tiene que ser edificada. Amén. Entonces la forma de que esta mente de Cristo comience a ser edificada en nosotros es mediante la transformación por medio de la renovación de nuestra mente. Amén. ¿Por qué? Porque es importante la mente. Entendemos que el ser humano está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo, ¿cierto? Pero el alma está compuesta de la mente, que es el intelecto, el corazón, que son las emociones, los sentimientos, y la voluntad. Entonces, lo que va a transformar nuestra vida es que tengamos una transformación en estas tres áreas: mente, corazón y voluntad. Amén.
Entonces, la mente viene del griego nous, que significa que es el intelecto, la mente, tanto divina como humana, el pensamiento, sentimiento, voluntad, y habla del entendimiento y de pensar. O sea, que nuestra mente, y el profeta Isaías dijo que lo que nosotros pensábamos, eso éramos en esencia. Si nosotros queremos saber quiénes somos delante de Dios, la palabra nos llama a indagar y a meditar cuáles son nuestros pensamientos diarios. Entonces, eso es lo que tiene que ser renovado, nuestro pensamiento. Para poder ser transformado y edificado y crecer a la voluntad del Señor, tenemos que sufrir esta transformación de este nous, de este intelecto. Entonces, la mente, conforme a la Biblia, es definida como la facultad intelectual del alma. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la mente? La facultad intelectual del alma. Y como tal, es una de las partes más importantes de nuestro ser, debido a que es allí donde debemos discernir por el Espíritu las diferentes voces que escuchamos, ya sea la de Dios, la nuestra o la del enemigo. Y dependerá de cuál, del discernimiento que tengamos, tomar la decisión correcta. ¿Para qué? Para vivir la consecuencia de ello. Entonces, es tan importante enfocarnos en nuestra mente, es tan importante enfocarnos en nuestra alma, que muchas veces el Evangelio se enfoca en el espíritu, quiere vivir emociones, quiere vivir experiencias sobrenaturales. Amén. Pero la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea que el alma cuando peca va en decadencia. Se va transgrediendo el alma, en el cual la palabra también dice el apóstol Pablo que Jesús, que el Señor dio a muchos como a una mente reprobada. Entonces, cuando esa mente es reprobada, ¿para qué? Para seguir las pasiones, los pecados y todos los instintos animales y carnales, ya esa alma murió. Está muerta en vida. Porque ya esa mente fue reprobada delante del Señor y esa mente o esa alma no tiene salvación. Amén. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con el alma, con nuestra mente. Cuando hablamos de mente también estamos hablando del alma. ¿Por qué? Porque es una parte del alma y no la podemos separar. Entonces, la mente es aquella que ejecuta los pensamientos, toma la información y la va desarrollando, ejecutando. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo pueda hacer algo. Amén. Conforme a la determinación que haya tomado el alma. Por eso también habla que sobre toda cosa guardada que debemos guardar, nuestro corazón, que es parte de nuestra alma. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Pero así como mana la vida, también puede emanar la muerte. Amén. Entonces, Romanos 8:26, versión Biblia de la América, dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda ¿qué? En nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. O sea, ¿cómo nosotros podemos cuidar nuestra alma y hacer que el alma comience a crecer, esta mente de Cristo comience a crecer en nosotros? Es dándole autoridad al Espíritu. ¿Por qué? Porque según lo que sea más fuerte en nosotros, nuestra alma va a ser guiada. Si en nuestra vida el alma, la carne es más fuerte en nosotros, el alma va a ser guiada por la carne. Pero si el espíritu toma fuerza y comenzamos a crecer espiritualmente, nuestra alma se va a ir desarrollando. ¿Me doy a entender? Entonces, dice, y aquel, ¿quién es el y aquel? Es el que escudriña el espíritu, es el que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del espíritu, porque el espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea, es tan importante la influencia del Espíritu Santo en nuestra alma, que va a ser la única manera en la cual nosotros vamos a desarrollarnos, vamos a crecer,
Vamos a poder tener experiencias con Dios sobrenaturales, pero verdaderas y reales, que sean netamente de Dios. Y no alguna entidad que nos engañe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que Dios les habla, pero son demonios, son espíritus. Por eso dice que fueron engañados, ¿por qué? Por espíritu de demonio. ¿Para qué? Para llevarlo y apartarse de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Pero lo que tenemos que entender es que sobre todas las cosas debemos cuidar nuestra alma. El apóstol Juan le dice al anciano Gallo, y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado y tengas salud conforme prospera tu alma. El alma de Job era un alma tremenda. Cuando Satanás se presenta delante de Dios, en el tribunal de Dios, y Dios le pregunta si había considerado a Job, Dios le muestra cómo estaba el alma de Job. Que era un hombre recto, temeroso de Dios, justo y apartado del mal. O sea, Job había recibido la prosperidad no solamente de salud, no solamente familiar, sino también económica, por causa de que él vivía con un alma prosperada. Amén. Entonces, mucha gente, y el apóstol Santiago dice que muchos envidian, muchos quieren, muchos anhelan, pero no alcanzan. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay envidia, dentro de ellos hay codicia, dentro de ellos hay amargura, dentro de ellos hay competencia. Entonces estamos hablando de un alma corrompida, y por eso no puede obtener aquello que están pidiendo. Amén. Pero Job lo que pedía al Señor, Dios se lo daba. Y por eso le dice: ¿o acaso Job teme de balde? ¿Acaso tú no lo has cubierto a él? ¿Has cubierto a su familia? ¿Has cubierto lo que tiene? ¿Y las cosas que él hace las has prosperado? ¿Por qué? Porque Job tenía un alma prosperada. Amén. Entonces, si tenemos un alma prosperada, vamos a tener una vida próspera. Amén. Pero si no tenemos un alma prosperada, podemos ejecutar muchas cosas, pero de tiempo en tiempo va a venir la ruina. Por eso hay un proverbio que dice que el mejor y el más grande, el que sabe guardar su alma, que el que conquista una ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que alcanza cosas, pero las malas decisiones, cuando ya alcanzó esas cosas, trae que se derriben y se derrumbe todo lo que hicieron. Amén. Un ejemplo: hay mucha gente que han sido empresarios, han sido personas de negocios, gente importante, pero decidieron consumir droga y se derrumbó todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor alcanzaron grandes sumas de dinero, una buena empresa, una buena familia, pero el problema es que había estaba su alma afectada en algo, y el enemigo, Satanás, tocó su vida, tocó su alma. ¿Para qué? Para derribarlo. Por eso dice la palabra que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás está viendo nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando Satanás se le presenta a Dios y Dios le pregunta sobre Job, Satanás le dice: ¿o acaso él te teme de balde? ¿O acaso tú no le has dado cobertura? ¿Tú no le has cubierto a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tiene y todo ha multiplicado? ¿Por qué? Porque nuestra alma prosperada trae cobertura, pero Satanás siempre te va a estar buscando algo. ¿Para qué? Para poder atacarnos. ¿Por qué? Porque Satanás no te quiere ver prosperado. Satanás te quiere ver arruinado. Amén. Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. Primeramente, amén, la vida, ¿de dónde? Al espíritu. Amén. Luego al alma. Y finalmente al cuerpo. Amén. Porque de interior a exterior. Por eso mucha gente que está afectada del alma
tienen enfermedades, están en depresión, están en amargura, otros tienen psoriasis, otros tienen problemas en los huesos. ¿Por qué? Porque su alma se ha deteriorado. Y esa alma deteriorada o destruida, ¿qué pasa? Hace que el cuerpo tenga afecciones en enfermedades. Amén. Entonces sigamos con esto, pero el Espíritu nos ayuda ¿a qué? A gemir. Dice, porque no sabemos cómo muchas veces orar. ¿Por qué? Porque el alma está afectada. Pero cuando entramos al lenguaje del Espíritu, el Espíritu Santo comienza ¿a qué? A ministrar nuestra vida, a ministrar nuestra alma. ¿Por qué? Porque el orar en lengua, dice que el orar en lengua nos edifica. ¿Pero qué edifica? El espíritu y el alma. Y va a provocar algo en nuestro cuerpo, va a provocar algo en nuestra familia, va a provocar algo en nuestras finanzas. Lo que hoy el enemigo ha querido hacer, quitar las lenguas. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea edificada. Pero el que habla en lengua, dice la palabra, que la hable, ¿por qué? Porque es necesario que sea edificado el pueblo de Dios. O sea, personalmente. ¿Por qué? Porque entendemos que la palabra de profecía, el don de profecía, edifica al pueblo de Dios. Amén. Pero Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32 dice, y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a quién? Al arrepentimiento. Entonces lo que está hablando Jesús, que la causa del pecado es porque hay algo enfermo. ¿Por qué la persona peca? ¿Por qué la persona practica un pecado? Porque hay un área de su vida que está enferma. En los hijos de Dios, el espíritu está vivo, pero el alma muchas veces está enferma. Y por eso hay una práctica de un pecado. Y por eso la persona, aunque se esmere en salir y vivir en santidad, pero por causa de su alma, ese pecado lo sigue practicando. Por eso Jesús, cuando asimila el pecado, que llama a los pecadores al arrepentimiento, lo asimila a la enfermedad. Porque hay algo enfermo. Amén. Amén. Pero esa palabra arrepentimiento la conocemos que es la palabra metanoia. Amén. Entonces esa palabra metanoia viene de la raíz G3340 y significa compunción. Amén. Por culpa, incluida una reforma. La reforma es un cambio. Por implicación, reversión de la decisión, significa arrepentirse. Pero la raíz G3340 es la palabra metanoeo, que significa pensar diferente. O sea, que cuando la persona entiende que hay algo enfermo en su vida, y viene esta metanoia que viene de parte de Dios, ¿qué acontece? Trae que viene un malestar, viene un dolor. Y el apóstol Pablo dice que hay un dolor que proviene de Dios, pero ese dolor nos lleva, cuando proviene de Dios, nos lleva al arrepentimiento para ser salvos. Amén. Pero tenemos que entender que la metanoia no va a provocar una salvación, sino la palabra dice, el apóstol Pedro cuando predica en los libros de Hechos, dice arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios viene, ¿para qué? Para sanar nuestra alma. Para entender que dentro de nuestra alma hay un área enferma. Que va a traer consecuencias de una práctica de algún tipo de pecado. ¿Por qué? Porque busca, ¿qué cosa? El alma busca y ansía sanar esa área enferma con algo. Y muchas veces un tipo de vicio. Pero cuando viene esa metanoia, ese cambio de mente, ese pensamiento diferente,
comienza nuestra transformación. Amén. Amén. Entonces, una mente renovada tiene que ver con la metanoia. O sea, la iglesia que no tiene una metanoia no se puede ir con el Señor. Una iglesia sin que su mente haya sido cambiada no se puede ir con Dios. Amén. Entonces, tenemos que entender algo, que la mente es un campo de batalla. ¿Dónde peleamos la guerra espiritual? En nuestra mente. Pero muchas veces desperdiciamos haciendo, no estoy diciendo que es malo, pero muchas veces desperdiciamos mucho tiempo en ir a los cerros, a derribar altares, a hacer actos proféticos, cuando no nos preocupamos del área específica. ¿Cuál es la área específica? ¿Cuál es la raíz? El alma. ¿Por qué las personas no buscan de Dios? Porque su alma está herida. Cuando nosotros recibimos ese arrepentimiento que es una culpa o un dolor que proviene de parte de Dios, comienza, y nos arrepentimos de nuestros pecados, comienza esta batalla espiritual. ¿Dónde? En nuestra mente. Amén. Entonces en Jueces capítulo 3, versículo 1-2 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ella a Israel, a todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas piensan que me arrepentí, recibí a Cristo y todo cambia mágicamente. Y no es así. Sino cuando el momento que recibimos a Cristo, viene una batalla espiritual en nosotros. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué viene esa batalla espiritual? ¿Por qué? Porque nosotros recibimos en ese momento libre albedrío. Entonces, cuando recibimos a Jesús, a través del arrepentimiento, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a guiar nuestra vida. Y ahí es donde hay una pelea entre el Espíritu y la carne. Y como el alma está entre medio, el alma va a ser afectado, en el cual nosotros más le demos prioridad. Amén. Entonces, ¿qué pasa en el libro de Jueces? Que cuando Israel entra a Canaán y conquistan el territorio que Dios le dio para conquistar, la palabra dice que dejó naciones alrededor de esta. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones comenzaran y aprendieran a batallar. Aprendieran a pelear. Por favor, los niños sentados, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Entender que nuestra mente, nuestra alma, sufre una guerra espiritual, está entre medio de una guerra espiritual en nuestro interior, que es el espíritu y la vieja naturaleza, que es la carne. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos entender? Que tenemos que pasar un proceso de que tenemos que aprender a pelear. Y a mí me pasó algo, de que cuando recién me convertí a Cristo, yo sentía que le fallaba al Señor, mucho. Entonces llegó un momento en mi vida que estaba tomando una decisión de no seguir más en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo me encontré internamente en medio de una batalla que yo no entendía. Entonces me empecé a alejar de la iglesia, Y un día me encuentro con un hermano en la iglesia y me dice: Juan, ¿qué te pasa? Porque hace tiempo que no viene a la iglesia. Le dije: no sé, estoy pasando algo que no entiendo. Lo único que me dijo él: voy a estar orando por ti. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay personas que están peleando batallas y Dios nos empodera con conocimiento. ¿Para qué? Para poder conducirla y realmente llevarla a la dirección correcta. Que hay batallas en nuestra alma. Hay batallas.
Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos entender de que esas batallas son necesarias en nuestra vida. Nosotros no podemos estar huyendo de las batallas, de las luchas, de las peleas. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Isaías habla que Dios nos renueva la fuerza como la águila y levantaremos nuestras alas para poder volar, ¿por qué? Porque la cualidad del águila es que no huye la tormenta, sino la enfrenta y se eleva por ella. Entonces la palabra dice que somos como águilas. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Es pelear las batallas. ¿Para qué? Para superarlas. Entonces, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice, es en verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Mucha gente dice, sí, pero somos humanos, sí, pero una mente renovada no actúa como actúa el mundo. Dice, pero no actuamos como actúa todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Entonces, la metanoia nos lleva a qué? El cambio, una mente renovada, nos lleva a qué? A cambiar nuestra manera de pensar. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar nos va a llevar a qué? A un determinado fin. Por eso Proverbios dice que el camino que al hombre le parece perfecto, o sea, ¿por qué? Porque en su mente, en su pensamiento, ha delimitado y ha analizado algo y ha dicho, este es mi camino que me va a llevar al éxito. Pero el término es muerte. ¿Por qué? Porque la mente con que pensó que ese camino era bueno, no era una mente renovada, sino era una mente natural. Entonces, cuando nosotros, hermanos, comenzamos a pelear la batalla, tenemos que aprender a tomar la mente de Cristo. ¿Cómo lo hago, pastor? Estudiando la palabra. Escudriñad la Escritura, porque en ella os parece tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. O sea, mi mente no va a poder ser renovada si yo no voy a la palabra. El arrepentimiento me lleva a la palabra. Una metanoia, un cambio, una mente renovada me lleva a la palabra, porque lo único que va a transformar mi mente es la palabra de Dios. Amén. Y lo más terrible, hermano, que mucha gente no quiere leer la Escritura. Pasa más tiempo en Facebook, en las redes sociales, que leyendo la Escritura. El problema es que su mente no está siendo renovada por medio de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver un ejemplo de una mente no renovada. Entonces, un ejemplo de ello es Saúl. Saúl en 1 Samuel 15:30 dice, y dijo Saúl, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Dios Jehová envía a Saúl a pelear contra los amalecitas y le da una orden. Y esa orden es acaba con todo. Con el rey, con sus súbditos, con hombres, con mujeres, con niños, con animales. Entonces va Saúl, gana, le vence a Amalek, pero se trae lo mejor del ganado. Y preserva la vida del rey. Entonces cuando Samuel va donde Saúl, ve esta realidad y le pregunta, y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Le dijo, lo que Jehová me dijo. Pero ¿qué este balido de oveja? Y este mugido de bueyes. ¿Y qué hace el rey de Amalek?
acá. Y le dice, no, que el pueblo trajo esto para ofrendárselo a Dios. Y yo, que soy más misericordioso que Dios, le perdoné la vida al rey. ¿Por qué? Porque de repente nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Pero no está en la voluntad de Dios. Entonces le dice que su pecado ha sido grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios, no hizo la voluntad de Dios y más encima no era capaz de ¿qué? De reconocerlo. Entonces le dice, por tanto, tú has pecado y no te has arrepentido, que Dios va a poner otro en nuestro reino. Dios te quita el Espíritu de Dios. Amén. Te lo quita y va a poner otro en tu reino en lugar de ti. Entonces, ¿qué le responde Saúl? He pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos del pueblo. O sea, delante de las personas importantes del pueblo. Amén. Y más encima en Perla quería adorar a Dios. Pero ¿qué pasó? La mente de Saúl empezó a deteriorarse grandemente. Y en el capítulo 18, versículos 11 y 12 dice, y arrojó Saúl la lanza, pues se le dijo, clavaré a David en la pared, pero a David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. O sea que si nuestra mente no es renovada, hermano, y tenemos una mente no renovada, podemos correr el riesgo, hermano, de que el Espíritu del Señor se vaya de nosotros. Y somos entregados a una mente reprobada. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es renovar nuestra mente. Otro ejemplo de Acán. Josué 7, 20, 21 dice, y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda, con plata, con la plata debajo. Entonces, una mente renovada, no renovada, ¿qué hace? Codicia y roba. Amén. Por eso Santiago les decía, envidian, pero no pueden tener. Hacen guerra, pero no les alcanza nada. ¿Por qué? Porque hay una mente que no es renovada. Piden y no reciben. Amén. ¿Por qué piden? Mal. ¿Para qué? Para su deleite. ¿Pero por qué ellos piden por su deleite? Porque no hay una mente renovada. O sea, una mente que no es renovada piensa en él nomás. Amén. Una mente que no ha sido renovada piensa, es que Pepito de los Palotes me dañó hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, y yo no soy capaz de perdonarlo. Porque la hermana Tencha me peló, me habló lo mal de mí, yo no soy capaz de perdonarla. ¿Y por qué? Porque no hay una mente renovada. Pero este personaje, ¿qué hace? Codició y robó. ¿Y qué provocó? Provocó que un gran desastre a su familia. ¿Por causa de qué? De no tener una mente renovada. También, otro ejemplo, son los cristianos que se adaptan al mundo. Romanos 12:2 nos habla, en la versión Biblia de lenguaje sencillo, no vivan ya como vive todo el mundo. Santiago 4, versículo 4, de la misma versión, dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? ¿Por qué? Porque una cosa es decir yo soy cristiano y obedezco a Dios, que decir yo soy cristiano, pero no obedezco a Dios. ¿Y por qué no? ¿Por qué hay cristianos que no obedecen a Dios? ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada.
¿Por qué? Porque solamente una mente renovada puede vivir en obediencia a la palabra. En obediencia. Por eso, la gente, o cristianos, hermanos, que no obedecen, ¿por qué? Porque su mente no ha sido renovada. No. ¿Y qué significa eso? Que no se ha arrepentido. Amén. Y si no se ha arrepentido, no se ha convertido. Y si no se ha convertido, no es salvo. Amén. Por eso una persona que no ha renovado su mente, no tiene una metanoia, no se puede ir con el Señor. Amén. Vive una religión. Vive una apariencia de piedad, como dice la palabra. Pero lo más terrible dice que se hacen amigos del mundo y se vuelven enemigos de Dios. Y dice, así pues es. Si usted ama lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Otro ejemplo es Marta. Juan capítulo 11, versículo 23 al 24 dice, y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. O sea, aquí vemos otra forma de una mente que no se ha renovado. Marta había creído en Jesús. Marta tenía doctrina. Pero no había desarrollado una mente para creer en el poder de Dios. Por eso cuando Jesús le dice, quita la piedra, Marta, ¿por qué? Porque tu hermano resucitará. Marta dijo, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos. Pero lo que estaba hablándole Jesús es que lo iba a resucitar en ese mismo momento. Y muchas veces, hermano, Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida, quiere hacer una sanidad en nuestra vida, pero como no hemos tenido una mente renovada, no somos capaces de recibirlo y pensamos que de alguna manera externa a Dios lo vamos a hacer o lo vamos a recibir. Acá no estamos viendo algo de perdición, pero sí estamos viendo que es algo que ha utilizado el enemigo para robarnos las bendiciones. A lo mejor no soy amigo del mundo. A lo mejor vivo en obediencia a Dios. Pero a lo mejor no creo en el poder sobrenatural de Dios. No creo que Dios pueda hacer un milagro poderoso. ¿Por qué? Porque mi mente no ha sido renovada en esa área. Aquí no estamos hablando algo de perdición. Estamos hablando, reitero, estamos hablando de que el diablo usa nuestra mente, que la adapta al mundo, al conocimiento del mundo, para no recibir de la influencia sobrenatural de Dios, para poder recibir algo glorioso, algo portentoso. Y por eso Jesús dice que cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Amén. También podemos ver un ejemplo de una mente no renovada, los israelitas que estuvieron en el desierto. En Éxodo capítulo 16, versículo 2 al 3 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, ¿dónde? En el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Entonces, hay una mente renovada que todavía se está acordando de las cosas que vivió en el mundo. Pero si yo iba a las fiestas, si yo bailaba aquí, yo hacía esto, yo hacía esto otro. Pero se olvidó de la opresión. Se olvidó de la depresión que vivía. Se olvidó de cómo el diablo lo tenía y muchas veces a punto de destruir su vida. Muchas veces teniendo pensamientos de suicidio. Pero como no hay una mente renovada y ve que entrar, buscar a Cristo provoca una guerra,
provocan pruebas, provocan dificultades, en su corazón, en su mente están deseando ¿qué cosa? Volver a casa. Entonces la palabra dice que el justo por la fe vivirá, y el que retrocediere no agradará su alma. O sea que el que retrocede, ¿por qué retrocede? Porque hay un problema del alma. ¿Por qué? Porque la mente, el intelecto del alma no fue renovado. Entonces, si la mente es el intelecto, tenemos que entender algo. El intelecto hay que desarrollarlo. Amén. Mi pueblo fue destruido por causa de falta de conocimiento, de intelecto. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, o sea, de intelecto. No, es que Dios me sacó de la lloreza y yo voy a vivir hablando lloreza para demostrar que hablar lloreza, uno que salió de la lloreza puede buscar de Dios. No, hermano. Porque podemos ver que a Pedro, cuando estaba en el patio donde tenían a Jesús cautivo, le dijeron, hasta tu forma de hablar te delata. O sea que en Pedro hubo un cambio de forma de hablar. Pero en el libro de Hechos, cuando Pedro predicaba, a los fariseos decían, pero este no era del pueblo. Este no era de la chusma. En chileno, este no era flaite. Pero ¿qué pasó en Pedro? Su intelecto cambió. Y por causa que su intelecto cambió, o sea, su intelecto, que el intelecto es la mente, ¿qué pasó? Su vida cambió. Ya no era el cobarde, ya no era el que se ocultaba, ya no era el que negaba a Cristo, sino era el hombre que lo azotaban, pero lo soltaban de la cárcel y de fuera de la puerta de la cárcel comenzaba a predicar de Jesús. ¿Por qué? Porque su intelecto cambió, su mente cambió. Pero la mente de los israelitas que perecieron de la primera generación, que no entraron a la tierra prometida, todavía se estaban acordando cómo vivían en el mundo. Entonces vamos a ver ahora ejemplos de una mente renovada. Uno de ellos es Caleb. Número capítulo 13, versículo 30 al 31 dice, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de la tierra, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Caleb, de toda la primera generación de israelitas, solamente Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Nadie más. O sea, que es tan importante renovar nuestra mente que nos va a llevar a conquistar cosas. Hermanos, Dios te va a dar diseños para crear una empresa. Para mí no es. ¿Por qué? Porque yo no tengo dinero. Es una mente no renovada. Una mente renovada, amén. Señor, dame esos diseños. Tú dijiste, Señor, que ibas a hacer esto y yo lo quiero. Amén. Aunque otro lo deseche, yo lo quiero. Y eso dijo Caleb. Más de 1 millón de personas que se iban a abalanzar contra Moisés y 2 hombres detuvieron toda esa cantidad de gente. Y fueron el único que dijo que ese Dios tan poderoso que abrió el Mar Rojo, que abrió, que lo alimentó en el desierto, les dio agua de una roca, que les dio carne en el desierto.
era ese único Dios que los liberó de Egipto, que ese Dios era suficiente para vencer los gigantes, para derribar los muros, para abrir los ríos que venían. Hermano, Dios te sacó de una condición. Dios nos sacó de una condición mala que vivíamos. Ese Dios, su mano nos ha cortado para salvarnos. Su poder sigue vigente. Ese Dios que te habló, que te profetizó, que te declaró que hizo algo en tu vida, ese Dios sigue vigente y más poderoso. ¿Para qué? Para darte nuevas conquistas espirituales, naturales y materiales. Número 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, me ha seguido y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y a su descendencia tomará posesión de ella. O sea, ¿quién entra a la tierra? ¿Y quién toma posesión de las promesas de Dios? Los que tienen una mente renovada. No, es que yo voy a mentir y voy a ir donde el alcalde, voy a ir donde los concejales, donde el senador. ¿Por qué? Porque en este mundo hay que mentir para lograr cosas. Es una mente no renovada. Pero cuando tenemos una mente renovada, entendemos que Dios es un Dios que abre puertas. Es un Dios poderoso en prosperarnos, en bendecirnos. Otro ejemplo es Noé. Génesis 6:14. Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de ciprés, y hará el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y le da un diseño. El problema es que en ese tiempo no había lluvia. En el mundo no se conocía la lluvia. Entonces Noé, mientras construía, la gente dice: ¿y por qué estás haciendo esa arca? Es que Dios me habló y me dijo que iba a haber un gran diluvio. Y esta arca es para salvar a los que quieren salvarse. Pero como el mundo tenía una mente reprobada, se burlaban de Noé. Como el mundo y parte de la iglesia tiene una mente renovada, se burla que un día el Señor va a venir por su iglesia. Y no se prepara. Y no se consagra. Y no se santifica. Pero los locos que le han creído, que han tenido una mente renovada, se santifican, sirven, son fieles al Señor y trabajan en la obra. Así como lo hizo Noé. ¿Por qué? Porque en Génesis 2 dice: porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrarla, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo, así como la camanchaca. Pero esa camanchaca era mundial. Y eso es lo que regaba la tierra y hacía que brotaran los árboles. Pero cuando viene el diluvio, cambia la atmósfera de la tierra. Pero un hombre que tenía una mente renovada se salvó con su familia. El apóstol Pablo también era un hombre con una mente renovada. Entonces, esa mente renovada llevó al apóstol Pablo ¿a qué? A entregar su vida a Cristo. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estaba diciendo: ahora tengo la mente de Cristo. He renovado mi mente y ya no pienso como piensa el mundo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos tener una mente renovada? Es la pregunta. Y lo que nos muestra la Biblia es que primeramente, para tener esa mente renovada, primeramente debemos meditar la palabra.
Salmo 1, del 1 al 2 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Amén. O sea, ¿meditar en qué? En el VAR, que jugó en contra de Chile. ¿Cómo los peruanos le dieron a la selección 3-0? ¿No, cierto? En la novela, que está buena. No. Sino que tenemos que meditar en la palabra. Amén. O sea, alguien que medita en la palabra. ¿Qué significa meditar? No dice, cuán bienaventurado es el hombre, porque hay una doctrina así. Hay una doctrina así. Dice, espíritu. Hay una doctrina así. Esa es la doctrina de los bucafés. Entonces dice, bienaventurado es el hombre que no anda. Pero que lo que es meditar es comparar su vida a la palabra. Amén. La palabra es un espejo para nosotros, Amén. en el cual nosotros tenemos que ver nuestras imperfecciones y pedir al Señor que nos ayude a corregir. Porque entre más meditamos en la palabra, más nuestra alma se va limpiando, más nuestra alma se va renovando. ¿Por qué? Porque el centro de todo, hermano, es la palabra. Amén. Pero el centro de nuestra vida es el alma. Hermano, no es el conocimiento que tú tengas. Amén. No es las capacidades o los títulos que tú tengas. Es cuál tu alma es renovada. Es cuál es tu esencia como hijo de Dios. Amén. Y para tener una esencia como hijo de Dios, debemos meditar en la palabra. Amén. Miren lo que dice Josué 1:7-8. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes a ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Dios quiere que tengas éxito. Amén. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vivas, donde quiera que tú estés, Dios quiere que tengas éxito. Amén. ¿Cómo se logra? Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Qué no va a hacer? No se va a apartar de mi boca. O sea, la voy a leer, la voy a profetizar, la voy a declarar. Amén. Sino que meditarás en él, ¿en qué? En la palabra, en la ley, de día y de noche, para que cuides hacer todo lo que está en él está escrito. Porque entonces, o sea, la prosperidad es la causa de mi meditación en la palabra. Amén. Es cuánto yo cuido mi templo. Cuánto yo voy a cuidar mi templo. ¿Para qué? Para que habite el Espíritu de Dios. Porque es fácil decir, hermanos, somos templo del Espíritu. Pero lo que no es fácil es cuidar el templo. Amén. Para que el precioso Espíritu de Dios more en nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea renovada. Y para que nuestra mente comience esa renovación. ¿Para qué? Para que seamos verdaderos cristianos. Amén. El Hijo de Dios que adora en espíritu y en verdad, es porque su mente ha sido renovada. Amén. ¿Por qué muchas veces la gente no puede alcanzar el espíritu, la dimensión espiritual? Porque hay problema en su alma. Amén. Como también nuestra alma renovada administrando los pensamientos. Amén. Filipenses capítulo 4 del 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Amén. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Hay mucha gente, hermanos, que
que se engañan y se envanecen en el conocimiento. El conocimiento es bueno, hermano, excelente, es muy bueno. Pero si yo no practico lo que sé, soy como metal que retiñe. Puedo profetizar, mira, así dice el Señor. Pero si yo no practico, yo no cuido mi templo, mi alma, soy un metal que retiñe en los cielos. Amén. 2 Corintios 10 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, hay iglesias que creen que nosotros no estamos de acuerdo con el movimiento LGTB, de ninguna manera, pero hay iglesias que sí. Joel Osteen apoyó a Lady Gaga en el desfile de orgullo gay de Estados Unidos, un predicador muy reconocido en Estados Unidos. O sea, un predicador, un pastor, pero con una mente no renovada. ¿Aliada a qué? Ligada al mundo. Un hombre con mucho dinero, muy exitoso, pero con una mente no renovada. Amén. Amén. Entonces, dice que toda especulación debemos destruirla, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, debemos destruirlo en nuestra mente. O sea, no debemos permitirlo. Amén. Dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio, ¿qué? A la obediencia de Cristo. O sea, todo pensamiento que viene de ira, de enojo, inclusive de incredulidad, debo llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que mi mente se vaya renovando. Amén. Dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. O sea, que al administrar mi mente, al decir, este pensamiento lo saco de mi mente y mantengo este pensamiento, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que mi obediencia sea perfecta. Amén. Y voy a llevar que otros sean obedientes al Señor. Amén. Amén. Y como también puedo, es usando las armas de la luz. Efesios 6, 14 al 18 habla de la armadura de Dios. Y dice, estad por firme ceñidos los lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Amén. Vestido con la coraza de justicia, viviendo justamente. Amén. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, preparándonos, discipulándonos y evangelizándonos. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, porque vienen dudas, vienen pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo? Ustedes hablan, ustedes predican el odio, nos llaman, nos dicen sí o no. Pero nosotros decimos que Jesús amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, que unigénito, que el Señor, amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Entonces yo no veo dónde eso llama al odio. Y ellos dicen, sí, pero que ustedes predican condenación. No predicamos condenación. No necesitamos condenar a nadie. ¿Por qué? Porque el mundo está condenado. Por causa del pecado del hombre. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Amén. O sea, el hombre nace condenado. Entonces, ¿para qué vamos a condenar? Es ilógico. Entonces nosotros no condenamos, sino llevamos un mensaje de salvación. Aunque justo caiga 7 veces, se levantará. No un mensaje de condenación. Prepárate porque Cristo viene. Y si tú no te preparas, vas a pasar a la gran tribulación.
es condenación. No es condenación. Estamos advirtiendo que Jesús un día va a venir por su iglesia y se va a llevar a la que es encontrada sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Amén. Entonces no es algo de condenación. Inclusive entrar a la gran tribulación, que la iglesia entra a la gran tribulación, no es algo de condenación, sino de una segunda oportunidad que Dios le da a la iglesia que perdió el tiempo en la gracia. Amén. Entonces, ¿qué condenación es? Ninguna. ¿Me van entendiendo? Proverbios 4:18 dice: la vida de los hombres buenos es como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Amén. O sea, que mientras nosotros más renovemos nuestra mente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Más vamos a brillar. Amén. Amén. Jesús dijo: somos la luz de este mundo. Y Juan dice: y si tú dices que estás en luz y no amas a tu hermano, eres un asesino, eres un mentiroso. O sea, tú estás en tinieblas. Y si tu luz son tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser luz? Renovar nuestra mente, Amén. cuidarnos, hermano, Amén. de toda avaricia, de todo rencor, de todo odio, de toda herida, de toda amargura. Amén. ¿Para qué? Para que podamos ser sanos, Amén. Amén. tener una alma sana, para poder prosperar, para poder ser bendecidos. Pero miren lo que dice, que la vida de los hombres es como el esplendor que alcanza, que va de poco hasta que alcanza todo su esplendor, pero la de los malvados es como una gran oscuridad, donde no saben en qué tropiezan. Amén. Pongámonos. Amén. Amén. Necesitamos renovar nuestra mente. El Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto. Necesitamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Y te pedimos en esta hora, Señor, que renueve nuestra mente. Amén. Señor, quita toda amargura, toda pereza, Amén. toda influencia del mundo, de espíritus, Señor, que se Amén. oponen a tu conocimiento, Señor. Amén. 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 Padre amado, en el nombre de Jesús oramos, Señor, por nuestra pon tu mano en tu cabeza. Señor, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tu mente, Señor, crezca en nosotros, Señor. Amén. Tu palabra dice: ¿y quién conocerá el espíritu del hombre? Sino el espíritu del hombre. Entonces, ¿quién conocerá el espíritu de Dios sino el espíritu de Dios? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Señor, en el nombre de Jesús oramos, Señor amado, para que nuestra mente, Señor, deje de ser una mente carnal. Dios mío, para que toda ligadura, toda atadura con el mundo Amén. sea desatada en el nombre de Jesús y podamos, Señor, Señor,
Que nuestra mente sea atado a tu trono, a tu voluntad, a tu palabra, Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestra mente, Señor. Amén. Que venga, Señor, la metanoía, Señor, en nuestra vida, Señor. Ese arrepentimiento que proviene de ti, Señor, que causa, Señor, una conversión, Señor, Padre amado, y que nos lleva a la salvación, Señor, en esta Amén. hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, rompemos, Señor, y anulamos toda influencia del enemigo en nuestra mente, Señor, del mundo en nuestra mente, Señor, amado, de nuestra carne en nuestra mente, Señor, y Amén. declaramos, Señor, tu influencia, Padre amado, Dios mío, la influencia de tu palabra, la influencia de tu voluntad, Señor, en nuestros pensamientos. Dios mío, Señor, guarda nuestros pensamientos, guarda, Señor, nuestra mente, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, Señor, que nuestros pensamientos perseveren en ti, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, declaramos, Señor, Padre eterno, Señor, una activación en nuestra vida de la metanoía, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso al Señor, amén.